Después de un tiempo te traigo la continuación del Cocinero Gamer. Ponte cómodo, prepara un aperitivo y comenzamos. En el capítulo anterior Rin recibió una misión oculta, el resentimiento de Marina. Para completar la misión debe tranquilizar al alma de Marina. La recompensa es desconocida y en caso de fracasar, todas sus estadísticas bajarán 5 puntos permanentemente. Mientras los chicos combatían con Marina, nuestro protagonista se centró en la preparación de su plato. A falta de 45 segundos para que termine la misión, la bruja Marina se fija en el cocinero Rin. Si el protagonista no se equivoca, hay una razón específica por la que encontró tantos ingredientes en el interior de esta cueva. Mientras su caldo se cocina, quedan menos de 40 segundos para que termine el tiempo límite. Con 20 segundos restantes Rin prueba su preparación, y nos explica que la razón por la cual hay tantos ingredientes en la cueva es por esta misión oculta, es para quienes lograron notar la presencia de Elise. Mango no sabe qué planeará su amigo, pero con 15 segundos restantes deposita sus esperanzas en Rin. A falta de 10 segundos para que termine la misión, Marina marca al cocinero como objetivo. Y cuando faltaban tan solo 5 segundos, la bruja Marina se lanzó al ataque contra nuestro protagonista, pero a 2 segundos del límite, Rin declara que la comida está lista. Tras ello sirve un plato de sopa de mariscos, la cual satisface el hambre en 25 puntos. Rin le explica a la bruja Marina que preparó este plato con el langostino y el cangrejo azul que le gustaban a Elise. El nombre de Elise parece resonar en la cabeza de la bruja. Y a falta de tan solo 1,5 segundos para que finalizara el tiempo límite de la misión, Rin se preguntó que si podría lograrlo con este único intento. Una memoria viene a la mente de la bruja Marina, es la imagen de una chica que la llama mamá. La mano de bruja se detiene y justo antes de atacar al protagonista murmura el nombre de Elise. El contador no se detiene, pero la atención de la bruja es captada por el plato de comida. Rin observa la escena expectante por lo que sucederá. Marina toma la cuchara y se dispone a probar la preparación. Al hacerlo el sabor de la sopa de mariscos inunda su paladar y dejando que las lágrimas salgan de sus ojos, expresa que es un plato delicioso. A una milésima de segundo de que terminara el tiempo límite, una ventana informa de que se ha detenido la cuenta regresiva. Con el sabor de este plato, una memoria viene a la cabeza de Marina. Su hija Elise le mencionaba a su mamá que este era su plato favorito. Ante eso Marina le preguntó que si tanto le gustaba el langostino, y Elise respondió que le encantaba el cangrejo y el langostino porque su mamá lo cocina muy bien. Marina había estado practicando para cocinar comida rica para su hija y Elise prometió que cuando se hiciera grande ella también prepararía comida rica para su mamá. Al recordar esto las lágrimas volvieron a fluir de los ojos de Marina, quien había recuperado su aspecto. Rompiendo en llanto, la bruja Marina se disculpó insistentemente con su hija Elise. «Lo siento mi bebé, mamá se olvidó de ti», lamentaba sin poder detener su llanto. Rin supone que debió haber completado su misión y la bruja razona que su hija Elise probablemente siga esperándola en el cielo. El alma de Marina comenzó a levitar y la mujer se preguntaba que si Elise la estuvo esperando durante tanto tiempo. «Gracias a ti recordé nuevamente a mi hija Elise, la sopa de mariscos estuvo deliciosa, exactamente como le gustaba a Elise», expresó Marina dirigiéndose al protagonista. Agradece al protagonista por la comida y se despide disculpándose ya que se tiene que ir. Exclama ya no ser una bruja y desprende una luz cegadora que ilumina toda la cueva, a la vez que el sistema informa de que se ha completado la misión oculta del resentimiento de Marina. Como recompensa el protagonista recibe 500.000 wones coreanos y aumenta su estadística de maná en 100 puntos. El brillo de Marina ilumina todo el bosque y una ventana informa de un logro desbloqueado. Rin recibió el logro de Salvador del alma de Marina por completar la misión oculta y por tanto todas sus estadísticas aumentan en 10 puntos permanentemente. Después de unos instantes el alma de Marina desaparece y los chicos celebran que finalmente haya terminado todo. Mango felicita al protagonista y le agradece por la ayuda. Rin también le da las gracias a Mango por su buen trabajo y menciona haber recibido una habilidad mágica. Al parecer nuestro protagonista también obtuvo la habilidad de Maestro del Fuego, con la cual puede invocar un pequeño fuego a voluntad y consume 10 puntos de maná por segundo. Esta habilidad hace que el jugador Mango se sorprende muchísimo, exclamando que las recompensas de misiones ocultas son increíbles. Rin por su parte se percata de que puede cambiar las características de la llama. Decide probar esto y comprime todas las llamas en una bola de fuego. Tras ello decide intentar lanzarla y dispara la bola de fuego a gran velocidad.
Esto causa una gran explosión al colisionar contra una de las paredes de la cueva y Mango grita por la sorpresa. Rin también recibió otra cosa y al parecer obtuvo un escudo. Se trata del escudo congelado, un escudo hecho por un mago que aumenta la defensa en 30 puntos y la habilidad con el agua en 20 puntos, también tiene la habilidad especial de congelar. Al ver habilidad especial Rim apoya su escudo en el suelo con el fin de probarla y al utilizarla el protagonista congela gran parte del suelo de la cueva. Mango cree que es una habilidad fabulosa, ahora que Rim obtuvo magia de fuego y magia de hielo se ha fortalecido muchísimo. Entonces el jefe Rook se dirige a los chicos para agradecerles por la ayuda. Los NPC revelan ser caballeros del conde Beatley y le ofrece a los chicos que siempre que necesiten ayuda pueden llamarle. Nuestro protagonista comprende y agradece al jefe Rook. Posteriormente los chicos salen de la cueva junto a los NPC y una ventana informa de que han subido la favorabilidad con ellos. Gracias a las acciones de Rice Marina dejó ir su pena y pasó a la otra vida. Tal vez ella ahora vivirá mucho y felizmente con su amada hija. En el libro de historias del protagonista, no hay ninguna historia principal completada, pero entre los escenarios del servidor completados, el resentimiento de la reina araña roja, la prueba de cocina de doña Rogelia, un sabor olvidado y el resentimiento de Marina. Una ventana informa al cocinero de que la recompensa oculta que ha adquirido ha sido grabada en el libro de historia y las estadísticas del libro aumentan a 5 puntos. Rin contribuyó a la paz de Villa Tirco y por tanto su contribución aumenta en 10 puntos. La mayoría de los aldeanos reconocerán al protagonista y su favorabilidad aumenta con los aldeanos. La fama ha aumentado al nivel 3. Después de esto nuestro protagonista cierra sesión en el juego para volver a la realidad. Nuestro protagonista cree haber jugado demasiado y se pregunta qué hora es. El reloj de su pared marca las 2 de la mañana. Nuestro protagonista se siente algo hambriento por lo que irá a comer algo. Con una sonrisa decide que comerá fideos de trigo ya que no lo ha hecho en mucho tiempo. Después de unos instantes podemos apreciar el lujoso festín que se ha preparado nuestro protagonista con los ingredientes que compró en una tienda de conveniencia. Toma un par de palillos y se dispone a probar su apetitoso manjar. No puede olerlo ni saborearlo, pero pasó mucho tiempo desde que no comía este tipo de preparación de fideos coreanos. Rin piensa que podría intentar imaginar su sabor mientras lo come y toma un fuerte sorbo de los fideos. La sensación y textura de los alimentos en su boca son bastante buenos. Tras ello decide cambiar de alimento y toma un trozo de piña para sentir la textura de la fruta. Rin supone que quizás haya puesto demasiada cebolleta verde en la preparación. Esto hace que el olor sea demasiado fuerte, tendrá en cuenta esto para añadir menos cebolla en la salsa la próxima vez. Entonces sus ojos se abren de par en par al percatarse de esto. Mirando su plato de fideos no comprende cómo es esto posible. Nuestro protagonista sentía el olor de su preparación de comida en la vida real después de mucho tiempo. Tomando otro puñado de fideos, Rin piensa que fue solo por un momento, pero pudo volver a oler algo en la vida real. El cocinero había hecho todo lo posible para recordar los olores después de perder su sentido del olfato. Intentó muchas cosas, incluso probó a morder ajo crudo, pero no pudo sentir el sabor de nada, cada intento terminaba siempre en desesperación. Nuestro protagonista se cuestiona que si acaso lo que acaba de sentir fue una alucinación. Con el corazón en un puño, Rin toma una porción más de fideos rezando para que lo que acaba de sentir sea real. Inmediatamente su mundo vuelve a recuperar el color que había perdido y el protagonista confirma que realmente puede oler el sabroso aceite de este plato. Se introduce más comida en la boca y no puede creer que su sentido del olfato haya vuelto. Que esté recuperando el sentido del olfato podría significar que quizás también pueda recuperar su sentido del gusto. Conteniendo las lágrimas, el protagonista está sumamente feliz de haber recuperado algo que perdió hace tiempo. Introduce más comida en su boca, aunque solo sea su sentido del olfato, ahora le es más fácil recordar cómo sabían estas comidas. Nuestro protagonista está sumamente feliz de haber recuperado uno de sus dos sentidos perdidos. Mientras tanto, en otro lado, Mango comparte que ha completado exitosamente su misión de Marina. La gente no puede creer que el chico lo haya logrado y creen que está mintiendo. Mango responde que ellos son trolls y por eso no pueden pasarla,
pero él incluso recibió una habilidad como recompensa, y si entran al servidor con él se las puede mostrar. Uno de los chicos pensó que no se podía completar la misión de Marina porque su vida no bajaba por mucho que era golpeada. Ante esto Mango responde que es porque ese no era el cuerpo real de Marina. Explica que en las paredes de la cueva hay un área escondida donde está escondido el verdadero cuerpo de Marina. Al golpear ahí se la puede dañar de verdad. Mango está revelando esto porque es una misión de una sola vez y nadie más puede hacerla de nuevo. Los jugadores se impresionan porque este era un dato que sería imposible de descubrir y comprenden que si la misión ha desaparecido, Mango es el único jugador que tiene la habilidad de división de tierra. Esto emociona al jugador y revela que este secreto de la cueva de Marina lo descifró una persona llamada Rice. Él descubrió incluso una misión oculta. Los chicos no saben quién es esta persona, pero Mango responde que es como un chef, y lo presenta como su salvador. El jugador Aether también se une a la conversación del foro para decir que es un amigo de Rice, y él es el que se encarga de personalizar el equipamiento del protagonista. Los jugadores reconocen a Aether como el renombrado profesional de la creación y personalización, no pueden creer que él sea amigo de Rice, suponen que los maestros siempre se juntan con maestros incluso en los juegos. En ello Seak también se une a la conversación para explicar que hasta hace un tiempo él estuvo en el mismo equipo que Rice, cuando el protagonista estaba al nivel 1, expresa que Rice definitivamente es un jugador asombroso con un gran poder de batalla. Los chicos reconocen al trovador Seak y están sorprendidos por la gran variedad de clases que hay en este juego. El jugador que fue salvado por Rin de la Reina Abeja también se presenta como un amigo de Rice y alaba al jugador por ser deslumbrante. Una persona lee el foro y se alegra de que Rice se esté volviendo muy famoso, además de que también ha hecho muchos amigos, así que ella también se animará a comentar algo. La chica se trata de la camarera Mirae, esta última no sabe qué escribir, ya que si piensa en ello, ella también ayudó al protagonista al inicio. Se nos revela que la chica en el juego es Melina y esta expresa haber conocido a Rice cuando estaba vendiendo brochetas de pollo, su comida estaba deliciosa. Pero al rato cree que si pone algo como esto será muy obvio. La chica no quiere que sea tan obvio que está enamorada de él. Melina está triste porque Rice siempre se va a explorar sin ella y solo salen cuando está vendiendo algo. Aún así se tranquiliza pensando que esto solo es un juego, pero sus pensamientos son interrumpidos por alguien que llama a su habitación. Se trata del señor Yu, que le pregunta a la chica que si todavía no se ha ido a dormir. La chica se excusa en que estaba mirando el celular y el señor Yu le responde que sus ojos se pondrán mal si lo mira tan cerca, pero cambia de tema para preguntarle por cómo le va en su trabajo de medio tiempo estos días. Mirae responde que no hay muchos clientes últimamente y es algo aburrido. El señor Yu pregunta por el motivo de ello y Mirae explica que el menú no es tan bueno ni popular. Ante esto el señor Yu revela haber probado una comida muy especial de un chef hace poco. Esto sorprende a Mirae, ya que su abuelo generalmente nunca tiene apetito. El señor Yu responde que el cocinero le dijo que la comida es algo que comes con tus ojos y nariz, y cuyo sabor puede ayudarte a recordar memorias. Estas palabras hacen que la chica se emocione, ella también quiere probar esa comida especial y pregunta por quién es el chef y cuál es el restaurante. El señor Yu promete que la llevará la próxima vez, le pregunta a su nieta que si mañana tiene que trabajar, a lo que Mirae responde que mañana es su día libre. Entonces el abuelo le pregunta que si le puede ayudar mañana, la chica acepta preguntándose qué es lo que harán. La historia continúa al día siguiente en lo que parece ser un centro comercial. Dentro de un restaurante se preguntan por qué la comida no está lista aún. Mirae menciona que todo se ve sumamente sabroso. El señor Yu pregunta que si hay algún problema con la compañía y uno de los guardaespaldas se disculpa porque en realidad sí lo hay. Al parecer los empleados fueron a un buffet mientras estaban en su viaje de negocios el otro día y todos sufrieron una intoxicación alimentaria y por este motivo cerraron el día de hoy. El señor Yu lamenta esto debido a que hoy es el primer día de la exhibición, pero no hay nada más que su equipo pueda hacer al respecto. El señor Yu Suniae era un artista cuyo trabajo estaba enfocado en la comida, con el fin de satisfacer los ojos y la boca al mismo tiempo. Durante la exhibición él también serviría comida en la galería.
pero lamenta el problema que tuvieron y quizás puedan pedir comida a domicilio para servir. Sus pensamientos son interrumpidos por una llamada. El señor Yu toma el teléfono preguntando por quién es el que llama. Al otro lado del teléfono responde el señor Lee Jung-myung, quien no esperó que el señor Yu no tuviera su número registrado. El señor Yu se excusa en que están bastante agitados y está en un apuro. Esto hace que el jefe del protagonista pregunte por lo que pasó. El señor Yu explica que no hay comida en su exhibición por una intoxicación alimentaria. Esta revelación sorprende al señor Lee. El jefe del protagonista planeaba ir al sitio también, pero el señor Yu no sabe por qué quiere venir, a lo que el señor Lee se excusa en que su amigo Yu está presentando su nueva pieza de arte y además está sirviendo comida. El señor Yu está agradecido pero lamenta que solo podrán ver sus pinturas porque no tienen tiempo para llamar a un servicio de catering. Ante esto el jefe del protagonista propone que su restaurante puede ayudar, esto salvaría al señor Yu. Mirae le pregunta a su abuelo por lo que pasó y Yu responde que hoy es el día de suerte de su nieta. Le revela a Mirae que vendrá el jefe de cocina y el increíble chef del que le habló ayer. Esto hace que la chica se emocione de inmediato. El señor Yu le informa a su equipo de que su amigo Lee del restaurante Jung-myung está viniendo para ayudarlos a atender y dijeron que necesitan 2 asistentes. El guardaespaldas no sabe qué hacer y se dispone a buscar a alguien inmediatamente. La alegre Mirae le menciona a su abuelo que ella se encargará de eso, tan solo necesitan preparar la ropa. Tras ello la chica llama a su amiga San Yeong para preguntarle que si hoy está ocupada. Su abuelo no pudo probar nada por un largo tiempo y por primera vez dijo que algo estaba delicioso. Se preguntará qué tipo de chef vendrá. Nunca imaginó que alguien como Rice existiría en la vida real. Viendo lo entusiasmada que está su nieta, el señor Yu puede ver que Mirae es igual a su padre. Más tarde vemos que un vehículo llega al lugar. El señor Lee baja del auto y menciona que este será el primer evento antes de que se abra el restaurante. Le pregunta a su cocinero que sí está listo. En ello se nos muestra al protagonista, que contesta afirmativamente con una gran confianza, hará su mejor esfuerzo. El jefe Lee y nuestro protagonista se paran frente a un gran cartel que muestra la presentación de Yu Sun-yae, llamada Naturaleza Comestible. Nuestro protagonista está impresionado por lo gigante que es el lugar, y no sabía que el señor Yu pintaba. El jefe del protagonista le pregunta cómo se siente. Sabe que Rin no está nervioso debido a que siente que probablemente el protagonista ya ha estado en lugares como este antes debido a su talento. En el pasado nuestro protagonista hizo varios servicios de buffet, incluso participó en concursos y estuvo en programas de televisión, pero el problema es que fue hace mucho. Rin confirma no estar nervioso, lo siente como si fuera una prueba antes de la apertura oficial del restaurante y hará su mejor esfuerzo. Posteriormente, Mirae está emocionada porque realmente vino. Su amiga San Yeong había venido a ayudar y Mirae le agradece por haber venido incluso en su día libre. La amiga hace una reverencia para presentarse al abuelo de Mirae, y el señor Yun agradece a la chica por cuidar de su nieta, y también le da las gracias por venir a ayudar en su día libre. La conversación es interrumpida por el guardaespaldas que avisa de que ya están aquí. El señor Yu irá a recibirlos en el vestíbulo. Entonces las chicas se giran al percatarse de que han llegado los cocineros. El señor Lee saluda a su amigo Yu Sun-yae, pero una persona sorprendida grita el nombre de Lee Rim. Nuestro protagonista saluda al señor Yu, pero entonces se percata de que quien lo llamó en realidad fue Yu Mirae. La amiga también reconoce a Lee Rim y lo saluda después de no verlo mucho tiempo. Mirae no imaginó que el chef tan asombroso fuera el protagonista. Mientras los señores se saludan entre ellos, Rim también se inclina para saludar al guardaespaldas. Tras ello el protagonista también saluda a las chicas después de no haberlas visto en mucho tiempo. Mirae menciona que no ve a Rin desde que la dejó sola y ahora se han encontrado casualmente aquí. El abuelo Yun no entiende en qué sentido la dejó el protagonista. Rin se disculpa con la señorita Mirae y pregunta el motivo por el que está aquí. La chica explica que ha venido a ayudar a su abuelo con su exhibición, además de que escuchó que un chef especial vendría.
El señor Lee siente que ha conocido antes a la señorita Mirae y el protagonista explica que solían trabajar juntos en el restaurante anterior. Al escucharlo el señor Lee recuerda que la nieta de su amigo Suniae trabajaba de camarera en el mismo restaurante que el protagonista y Mirae también recuerda que el señor Lee es el cliente de aquella vez. El señor Yu por su parte no entiende por qué todos se conocen y se siente algo solo. Entonces el señor Lee le pide a los muchachos que se tomen su tiempo mientras él va a ver primero la cocina. Mirae menciona estar algo triste. Rin responde disculpándose por no haberle dicho que encontró un nuevo trabajo. La chica comprende esto pero ya que están ocupados ahora le pide al protagonista que le prometa algo. «No me llamarás señorita Mirae», solicitó la chica sin que el protagonista se lo esperara. También le gustaría que Rin le prepare algo delicioso cuando terminen. Nuestro protagonista se sorprende por las proposiciones de la chica, pero aún así decide aceptar la promesa uniendo su meñique con Mirae. Con esto le pide estará encantado de trabajar con Mirae el día de hoy y a la chica también le agrada trabajar con Rin. Instantes más tarde los presentes reconocen el sabroso aroma de unos fideos con aceite de perilla. Los clientes pueden notar que las semillas de perilla añaden un sabor especialmente bueno. Todos pueden probar lo deliciosa que es esta preparación, definitivamente fueron una buena elección. Todos en la presentación de arte elogian lo deliciosa que es la comida y cómo mejora el encanto de la exhibición. Uno de los asistentes resulta ser el desagradable cocinero Daewon, quien ve el plato de fideos como unos simples fideos normales. Con solo ver el plato, el tipo supone que estarán muy blandos, no sabe por qué demonios tiene que comerse algo así. Pero al introducir los fideos en su boca cambia completamente de parecer, con los sabores inundando su paladar, el cocinero Daewon se cuestiona que si acaso hay algo mejor que esto. El fideo resultó ser sumamente ligero pero absorbía el sabor del aceite de perilla a la perfección. Daewon quedó completamente enamorado del plato de fideos que probó. El chico comienza a gritar en medio del lugar exclamando que es lo más delicioso que ha probado jamás. De fondo los demás invitados sienten algo de vergüenza ajena. Entonces unos presentes reconocen a alguien llamado Jung Ji-woo, aunque su compañera no sabe quién es. Por tanto el chico explica que es el compositor de la canción Estrella del Corazón. Este compositor llamado Jung Ji-woo también disfruta de los fideos y se los come a gran velocidad. Ji-woo menciona que estaba tan sabroso que casi se compone una canción aquí en el lugar. Le pide a un guardaespaldas que limpie el recipiente pero el chico explica que es un cuenco desechable, aún así Jung pide por favor que lo limpien. El compositor trata de recordar cuánto tiempo pasó desde que salió, ha perdido el sentido del tiempo desde que comenzó a jugar juegos todo el día. Jung Ji-woo es un compositor y productor de hits de la industria de la música pop, incluso con su asombrosa influencia en la industria musical recientemente se convirtió en un adicto al juego real. Jung menciona que los fideos estaban deliciosos pero como todavía no está lleno decide ir a probar un restaurante de cerdo en la vida real. El tipo se va contento del lugar, aunque a los presentes les parece algo raro que el chico hable solo. Mientras esto sucedía nos transportamos al restaurante Narae Snacks, donde solía trabajar nuestro protagonista. Dentro del restaurante alguien ve una retransmisión de un programa televisivo de cocina. El antiguo jefe del protagonista escucha cómo hablan de un talentoso cocinero llamado Kang Sang-hye que ha conseguido 29 victorias de 30 competiciones en los que ha participado. El antiguo jefe de Rin toma alcohol mientras el presentador alaba al cocinero Kang porque tan solo ha perdido en una competencia. El dueño del local expresa que le encantaría tener a un cocinero como este trabajando con él. Aunque cree que ese tipo de chefs nunca se involucrarían con un negocio de estas calañas de todos modos. Como las ventas de su negocio se redujeron a la mitad recientemente, el jefe trata de ahogar sus penas en alcohol. El presentador menciona que el talentoso cocinero Kang quedó en segundo lugar en un concurso ya hace más de 10 años y le pregunta que contra quién perdió. El cocinero Kang responde que no recuerda el nombre, pero después de perder en la competencia de comida coreana se volvió mucho más humilde.
El antiguo jefe del protagonista recuerda que alguien le mencionó algo de concurso de comida coreana. Es entonces que la imagen del protagonista viene a su cabeza. Recuerda que ponía algo sobre que él quedó primero en un concurso de cocina coreana en el currículum que presentó Rim para trabajar. El dueño del restaurante queda en shock al descubrir esto. El jefe no puede creer que Lee Rim sea el único talentoso cocinero que venció a Kang Sang-hye. Volviendo con nuestro protagonista, parece que los chicos han terminado su jornada y para celebrar disfrutan de unas frescas jarras de cerveza. Mirae expresa que beber después de un largo día de trabajo se siente mejor, y su amiga San Yeong opina lo mismo, aunque ha pasado un tiempo desde la última vez que salió a beber con amigos. Expresa que todos trabajaron duro el día de hoy, y supone que debió ser especialmente duro para nuestro protagonista Rim ya que él se encargó de todo el trabajo, aunque el cocinero responde que está acostumbrado a este ritmo de trabajo. Además añade que gracias a la ayuda de las dos chicas no se cansó trabajando. Mirae también elogia al protagonista por tener unas habilidades de cocina espléndidas. Pero la conversación de los muchachos es interrumpida por el camarero del restaurante en el que están. Este último les entrega a los comensales una pizza de camarones y pepperoni. Mirae alucina con lo apetitoso que luce el plato. San Yeong menciona que también pasó un tiempo desde que no comía pizza. Las chicas están emocionadas por la comida italiana y deciden tomarse una foto con ella. La pizza definitivamente lucía apetitosamente deliciosa y a las muchachas se les caía la baba de solo mirarla. Nuestro protagonista por su lado podía sentir el olor del aceite frito y el olor a masa tibia. Puede sentirlo muy vagamente, pero nuestro protagonista podía volver a disfrutar de los olores de la comida después de su accidente. No era un sueño. Mirae le pregunta al chico qué está haciendo, pues debería unirse y empezar a comer ya. Esta es una invitación que acepta nuestro protagonista. Al tomar una porción de pizza puede sentir un olor suave de lo que parece ser mozzarella, lo introduce en su boca y confirma que el olor provenía de la mozzarella. Como nuestro protagonista puede oler los ingredientes del plato italiano, de alguna manera también puede imaginar qué sabores tendrán. Basado en la textura, el jamón debería estar bien cocinado. Mirándolo supone que el sabor de la carne también debería ser fuerte. El camarón de cóctel es masticable, probablemente añada distintos sabores en el paladar, y el resto de ingredientes deben añadir un ligero amargor que vuelve el plato más sabroso. Nuestro protagonista desea que su sentido del olfato mejore más poco a poco, a la vez que disfruta del plato de comida bastante lento para poder reconocer todas las texturas e ingredientes de la preparación. Esto capta la atención de Mirae. La chica puede ver que Rin realmente come con gusto, ciertamente es un cocinero muy interesante. En ello, San Yeong se dirige al protagonista para preguntarle el motivo por el que se trabajó como asistente de cocina cuando es tan bueno como cocinero. Basado en lo que ha visto, la chica puede decir que el protagonista es mucho mejor que el cocinero Kim Dae-won. Rin revela que realmente perdió su sentido del gusto y del olfato hace mucho tiempo, y esta fue la razón por la cual incluso cerró su propio restaurante. Esta revelación sorprende a las chicas. La preocupada Mirae pregunta que cómo está ahora mismo, a lo que Rin responde que no puede saborear nada y siempre siente la comida sosa, pero algo bueno le sucedió recientemente. Las chicas preguntan por qué fue el suceso bueno que le sucedió, y nuestro protagonista responde que hace un par de días empezó a poder oler de nuevo vagamente. San Yeong exclama que eso es fantástico, podría significar que el protagonista está recuperando sus sentidos, algo que el cocinero desea de corazón. Incluso si no puedo saborear, incluso si no puedo oler completamente, yo siempre seré un chef, declaró el protagonista introduciéndose un alimento en la boca. La historia continúa dentro del juego. Aquí dentro el cocinero Rin puede disfrutar completamente de sus sentidos del olfato y gusto. Rim avanza en su viaje y parece haber llegado a una ciudad llamada Badran y Lubarton. La ciudad parece ser bastante tranquila con casas muy coloridas. En ello un anciano se dirige a nuestro protagonista llamándolo Reis, el conquistador de la cueva de Marina. El cocinero no esperó que lo reconocieran en una ciudad nueva, pero el anciano responde que cualquier cosa que pase en la cueva de Marina es hablado mundialmente y pregunta por lo que hace una persona tan grandiosa como Reis en un lugar tan pequeño como este.
Aquí el manhwa nos explica que este lugar es una tierra que perdió su fertilidad debido al poder del rey demonio. Una tierra tan fértil murió hasta el punto en que las malas hierbas ni siquiera crecen. Los habitantes de este pueblo ahora solo reciben comida de la cueva del alivio del hambre. Al escuchar esta historia, Rin no entiende qué es eso de la cueva del alivio del hambre, pero intuye que los muchachos deben estar recibiendo alimentos básicos como patatas, maíz o nueces. Abre su sistema y decide buscar información al respecto, y en el foro del juego encuentra algo sobre un lugar de mala calidad donde solo los usuarios que ofrezcan las mejores ofertas conseguirán beneficios. Las reseñas que hablan sobre este pueblo parecen ser todas negativas, cosa que sorprende al cocinero. Nuestro protagonista decide ir más profundo en el asunto y parece que debe recibir una misión de un NPC cabeza verde, así que se dispone a ir a buscarlo. Más tarde se nos presenta a este NPC cabeza verde. Este último le pregunta a los jugadores que si todos ellos quieren entrar en la cueva del vacío. El NPC explica que es un lugar sin nada en él, pero parece que cada vez más personas son atraídas por cosas triviales, así que les permitirá entrar. Bajo al NPC podemos ver a nuestro protagonista entre varios jugadores que discuten que vinieron aquí para recibir una recompensa de una misión grupal. El NPC de cabellos verdes expresa que no pueden ir solos, deben entrar en grupos de 10 personas, además de que solo puede entrar un grupo a la vez. Los jugadores expresan que los discursos del NPC son demasiado largos y les gustaría poder omitirlos, le exigen al NPC que los dejen entrar ya. El chico de cabellos verdes acepta la propuesta y tan solo les dirá el único objetivo que tienen: deben derrotar al jefe que hay al final de la cueva, y tras decir esto abre la entrada a la cueva. Inmediatamente la montaña sobre la que está sentado empieza a temblar y parecía estar abriéndose un hueco en mitad de los muros de la montaña. Algo de hierba empieza a surgir de la tierra y nuestro protagonista se cubre por todo el polvo y rocas que se están desprendiendo. Instantes más tarde la entrada a la cueva surgió en mitad de la nada y lucía como el rostro de una persona. Una misión grupal aparece frente a todos los jugadores: la cueva del vacío. Para completar la misión deben cazar al jefe cultivo gigante. Como recompensa recibirán todos los elementos conseguidos en la cueva y el que más daño haga al jefe lo monopolizará todo. El NPC cabeza verde reta a los jugadores para que traten de monopolizar todas las recompensas o se queden sin nada. Les aconseja mirar todo el panorama general en lugar de los pequeños detalles para encontrar la verdadera recompensa. Mientras todo esto sucede, nos transportamos al mundo real. Aquí San Yeong menciona que desconocía por completo la historia de Rim. Mirae tampoco sabía nada al respecto y le entristece algo. San Yeong piensa que el protagonista es increíble por ser capaz de mantenerse firme a pesar de su accidente y Mirae está de acuerdo. Si algo así le hubiera sucedido a ella, habría renunciado a la cocina. San Yeong cree que es sorprendente que el chef Rin cocine tan bien a pesar de no tener sentidos esenciales en la cocina. Mirae cree que es algo genial. Generalmente luce callado, pero cuando cocina lo pone todo. San Yeong está de acuerdo y cree que es un tipo simpático. Mirae también piensa que es un chico bastante apuesto, pero sus pensamientos parecen haber sido descubiertos por San Yeong, que le pregunta a Mirae que si realmente le gusta leer Rim. Estas palabras hacen que Mirae se sonroje de inmediato y saltando a la defensiva responde que no le gusta. Se excusa en que ni siquiera pensó en ello y no le gusta. Explica que Rim es un chico agradable y tranquilo que no sabe nada más que cocinar. No le gustaría un chico tan aburrido. San Yeong suspira mencionando que tan solo era una pregunta, no debía ponerse así. Mirae se molesta aún más y no puede creer que su amiga esté jugando con ella. Aún así piensa que Rim es un gran tonto y trata de ponerle un mensaje para saber qué clase de sentimientos tiene el cocinero hacia ella. Le preguntó al protagonista por lo que cree que pasaría si ambos muchachos salieran. La sonrojada Mirae se excusa en que no hay nada malo en preguntar. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.